Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en este segundo taller de Big Frame que hemos llamado Datos enlazados y autoridades bibliográficas. En este taller nos acompañan el director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Chile, el señor Rafael Castillo, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también ya conocido por ustedes, nuestro colega Álvaro López, quien es el Product Owner de la iniciativa de datos enlazados de Parafolio. Entonces, colegas, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este taller. A todos ustedes que están ingresando ahora, bienvenidos. Ya veo ahí más de 100 personas que se han unido al evento. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Por ahora vamos a darle unos minutos a las personas que Muy bien. mientras siguen ingresando, porque tenemos 370 personas que respondieron. Por lo tanto, vamos a darles unos minutos para que entren y entre tanto, pues aquí saludándolos. Ahí veo a alguien de Cartagena, de la UNIVA, de Michoacán, de la Universidad Nacional de Honduras, de República Dominicana, de la UMPO. Así que ahí veo a muchos colegas desde Concepción, Agustín Gatica, Karen Garrión desde la Universidad de Miami en Florida, a Katia Cruz de la Universidad Nacional de Costa Rica, Ángela Quiroz de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, saludos. A Claudia Sosa desde Puerto Rico, Rosa Andrea Becerra de Chile, Carolina Córdoba de Chile, saludos. A África Toro. En fin, colegas, no puedo leer los nombres de todos porque entran y entran más. Aquí tenemos a alguien de la Universidad de Chile, de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, del CETIS, de la Universidad de Monterrey, de la Universidad de Nuevo León en Monterrey también. Saludos a todos. De la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Me da mucho gusto verlos a todos aquí, ¿eh? Así que voy a seguir viendo el chat y reconociéndolos y no puedo no puedo nombrarlos a todos porque van entrando muy rápido los mensajes y no doy abasto, pero aquí los estamos viendo. Biblioteca del Senado Federal. Dimas, qué gusto tenerte aquí. Me alegra mucho que estés aquí. Miriam, saludos. Gloria Hernández, saludos. Y bueno, Alejandra, cuando tú nos digas, podemos Ujú. podemos empezar. Sí. Iniciamos. Si Rafa y Álvaro ya están listos, yo creo que ya tenemos suficiente gente para empezar. De cualquier manera, quien se vaya integrando, la sesión va a ser grabada y enviada a sus correos. También si llegan a salirse antes o entran tarde, les compartiremos la sesión. Muy bien, muchas gracias, Ale. Entonces, colegas, dejamos esta audiencia fantástica que tenemos aquí en sus manos. Súper bien. Muchas gracias. Realmente es un agrado eh, ver a todos, todas, todes, a cada colega acá. Es realmente un gusto ver a un montón de personas con quien ya hemos eh, compartido antes. Bueno, pero, ok, comencemos entonces. También es un agrado, por supuesto, estar con Rafael, realmente un excelente colega y con quien nos llevamos muy bien. Realmente un agrado tenerlo acá.
Y bueno, partamos entonces. Em, Déjenme ver. Eh, bueno, esta es la tabla de contenido, pero antes de partir con todo, les voy a hablar de la modalidad con que vamos a funcionar hoy día. Lo conversamos con Rafa y decidimos, a ver, aun cuando vamos a tener las slides y todo eso, decidimos que en algunos casos esto se pone muy denso, por así decirlo. Se pone muy demandante por el lado técnico en ocasiones. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, vamos a tener una slide y vamos a empezar a conversar sobre la slide, a hablar sobre ella, a desarrollar el tema, básicamente en una conversación. Y naturalmente, si ustedes tienen alguna pregunta o observación, la pueden poner en el chat, la pueden poner en Q&A y lo vamos a ir incorporando a la conversación. Y vamos a ir profundizando en los temas, pero de una manera que espero sea un poco más accesible o más didáctica, no sé cómo llamarla, como una especie de podcast, por así decirlo. De esta manera no se vuelve tan árido. em, Porque una preocupación constante que hemos tenido con Rafa es justamente el tema de la aridez o inaccesibilidad percibida respecto a este tipo de temas, más todavía cuando son tan importantes. Vamos a ver realmente que básicamente el futuro de nuestra profesión está involucrado con esto, entonces es re importante que esto se pueda transmitir bien. Ya. No sé, Rafa, si quieres agregar algo antes de partir. Bueno, primero quiero partir por agradecer la invitación particularmente tuya, Álvaro, y también a Lidiet, a Alejandra, a EBSCO en general. Gracias por la preocupación sobre esta temática. Creo que invitarnos a reflexionar y a ser parte de esta discusión siempre va a ser relevante y como bien dices tú, conversaciones más, conversaciones menos que hemos tenido, por supuesto. Confiamos que este sea un espacio para el desarrollo de nuestra profesión y creemos que manejar conceptos, estar preparados en este sentido y en otros también, como vamos a ver en esta presentación, siento que nos ayuda de alguna forma a explorar y autoexplorarnos como profesionales en relación a lo que es la descripción de la información, las preocupaciones actuales, cómo nos integramos con inteligencia artificial, por dónde partimos. Siento que hay tantas preguntas que esperamos que de alguna forma sean planteadas, podamos responder muchas y también que queden unas cuantas más por ahí para que sirvan de motor propio, ¿cierto? Para poder desarrollarnos y de alguna forma buscar esa respuesta, que nos alienten a buscar esa respuesta. Esperamos que la audiencia también se sienta motivada en este sentido. Así que siento que son varios los objetivos, así que creo que es momento de partir, Álvaro. Ya, excelente. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ok, entonces, em, hoy día vamos a ver todos estos temas, ya lo ven. Vamos a partir con una comparación entre el modelo que se utiliza actualmente, que es el modelo relacional. De ahí vamos a empezar a profundizar en esto. Em, Como en todos estos casos, es algo muy amplio y no vamos a poder profundizar tanto como quisiéramos, porque cada uno de estos apartados nuevamente da para muchísimo, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Ahí vamos, entonces. Bueno, esto es algo que siempre he presentado, que viene desde el momento en que, por lo menos personalmente, me empecé a dar cuenta de esta realidad. Y básicamente es un modelo estático y relacional, básicamente, porque tenemos acá em, yo encuentro que Mark básicamente es una sistematización de la tarjeta, en el sentido de que tú le estás asignando a determinadas variables ciertos valores. Entonces,
tú dices 100 es igual a tal cosa, 245 es igual a tal cosa, y eso es todo. Hay una limitación al respecto. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? Sí, justamente te iba a pedir la palabra porque si recordamos la ficha, ¿cierto? Siento que tiene ciertas características que son importantes de reconocer. Creo que me atrevería a decir, y quizás me comentan ahí en el chat si, qué piensan al respecto, pero pensemos en esto. Las fichas, ¿cierto? Eh, necesariamente, eh, ¿qué hacía? ¿Qué cubría? ¿O cómo lo hacía, mejor dicho? Primero, para usar la ficha, estoy pensando en el usuario final, en el público que está buscando información. Primero tenía que estar seguro de la forma en que se escribía el autor. Segundo, las materias también tenía que tener cierto dominio, digamos, de los términos técnicos para buscar información también. Em, y bueno, ya siempre fue destacado principalmente por bibliotecarios que atendían público o referencistas, como le llamamos en Chile, ¿cierto? Para saber que la asignatura topográfica era muy relevante para ir a buscar en las estanterías el material que de alguna forma estaba reflejada en esta ficha. Pero si no tenía este conocimiento, esa es la pregunta que quiero formular. Si no tenía todo este conocimiento y si no tenía un bagaje sobre el uso de la información en biblioteca, eh, claramente le costaba un poco. ¿Qué pasó con Mark de alguna forma? ¿Cierto? Mark de alguna forma ayudó a, digamos, podríamos decir que fue una primera etapa de democratización y de experimentación en el cómo quiero mostrar la información. Entonces, estoy, a- insisto, estoy hablando del usuario final, cómo se relaciona el usuario final con la información. Em, entonces, con las fichas había que tener un conocimiento base y con Mark comienza a abrirse esta especie de independencia, de alguna forma, para... para ya entregarle ciertas habilidades al usuario final, es decir, ya voy a poder independizarme un tanto más, en este caso de los bibliotecarios, en el sentido de que no voy a tener que ir a preguntar, sino que voy a ir a usar, porque el bibliotecario ha hecho un esfuerzo para entregarme responsabilidad como usuario final en el acceso a la información. Quería hacer ese punto porque siento que no es que todo ha sido parte de una evolución, no es que estemos descartando, sino que es parte de la evolución natural en el uso de la información. Sí, efectivamente. Pienso lo mismo, o sea, igual Mark en sí fue un gran paso con respecto a eso, porque en el fondo lo que ocurría es que ya dejaba de estar atado al ámbito físico, tú no tenías que ir al catálogo, al mueble a buscar la información, sino que ya te podías conectar desde un OPAC o como se hace ahora desde cualquier parte. Claro. Sin embargo, acá Pedro Manuel Pereira hace una observación acá respecto a que las fichas eran realizadas para el conocimiento del catalogador, pero no del usuario. Yo pienso que hay una cosa ahí que tiene que ver con cuán especializado es el usuario en el fondo, porque yo era bien ratón de biblioteca, como se dice, y lo entendía perfectamente, entendía bien las fichas, pero otros usuarios efectivamente no se le hacía súper difícil, como era medio impenetrable el tema. Y claro, eso lleva a que se provoca una suerte de endogamia, por así decirlo, porque al final pasa que son catalogadores catalogando para catalogadores. Claro, claro. Eh, y en el fondo sí hacen su pega, hacen su trabajo, pero al final se pierde el foco con respecto a por qué uno está haciendo el trabajo o Mm, para qué. Eh, Acá Pedro pregunta de que si el formato Mac va a desaparecer, o al menos progresivamente en el tiempo. Yo pienso que muy lentamente va a ir, mm, siendo reemplazado por otras modalidades más,
más compatibles con lo que se utiliza actualmente en el resto del mundo. O sea, el, algo así como que el 5% de la documentación está en biblioteca y el otro 95% obedece a otros estándares y formatos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es integrarnos. No sé, mi opinión es que va a tener un declive lento, lento pero persistente. No sé cómo lo ves tú, Rafa. Sí, yo creo que en ese sentido, Álvaro, te diría que vamos a vivir más bien, eh, van a existir puentes, debieran existir puentes, digamos, que comuniquen más con Bitframe, por ejemplo, o con otros esquemas de metadatos como han sido también Dublin Core, por supuesto. Entonces, yo creo que vamos a vivir estas transiciones, digamos, tenemos que generar estos puentes porque tenemos todavía generaciones formadas, por supuesto, ya sea en Mark o Dublin Core, al menos, ¿cierto? Y no podemos borrar de una plumada y decir esto, Mark desaparece en, no sé, por ponerle una fecha. Creo que sería muy, muy osado de parte nuestra incluso de decir esto ya se termina, pero claramente va a existir esta transición, porque claramente también nos permite Mark nos va a permitir reconocer dentro de lo que es, ya lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Dentro de lo que es Mark, perdón, dentro de lo que es Bitframe, vamos a ir viendo cómo se comunican o cómo son estas transiciones. A mí me gusta el término inglés crosswalk, que creo que lo resume muy bien, estos cruces, ¿cierto? De cómo vamos a ir mapeando de Mark a Bitframe y creo que es interesante empezar a ver cómo se genera ese mapeo, ese cruce, digamos, a la frontera, cómo se describe hacia Mark. Así que Totalmente de acuerdo. no es que muera necesariamente, creo que todavía Mm. le queda vida, pero donde ahí tenemos que desarrollar la habilidad, ¿cierto?, de ser capaces de reconocer un campo mark y qué etiqueta o qué campo, en este caso de bitframe, refleja la siguiente, digamos, cómo se reflejan mutuamente. Tenemos que hacer el ida y vuelta. Todavía queda tiempo en este sentido. Sí, a ver, nos vamos a cambiar a la siguiente Sí. slide porque es justamente sobre ese tema, pero igual antes quiero rescatar algo que está en el chat. Bueno, dos cosas que están en el chat. Uno, que Dimas dice que Mark fue creado para compartir registros y no para exhibirlo al usuario. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso inmediatamente define también la manera en que se presenta la información al usuario, define inmediatamente las limitaciones y todo eso. Y Hortensia Ávila eh, menciona las normas ICDB, después la RCA2, que lamentablemente no vamos a poder ir a- abordando esa parte con profundidad, pero lo que yo quiero agregar es que si bien se llegó hasta, o sea, si bien hasta al menos Ferber y la primera RDA se mantuvo un sistema basado en el modelo físico, actualmente con la LRM, que en el fondo es una conjugación de Ferber, de FRAT, bueno, de todas esas, de todos esos estándares. Actualmente se están incorporando los datos enlazados dentro de la norma. Entonces, incluso la IFLA va para allá y RDA también va para allá. Entonces, eh, bueno, vámonos al tema del modelo relacional versus datos enlazados. Em, bueno, básicamente la diferencia es que una estructuración bastante rígida, cuadrada, relacional, y la otra está basada en grafos. Significa que el acceso funciona con conexiones que son igualmente estructuradas, pero son más flexibles y abiertas. Em, no, no sé si quieres mencionar algo respecto a esto, Rafael. Sí, también quiero mostrar Sí, sí. unas diapos que hemos estado trabajando Dale. nosotros en la universidad, preparándonos de alguna forma. Tenemos una comisión, eso es en interno, es una comisión interna dentro que está coordinada en este caso por nuestro responsable de catalogación acá en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, más conocido como CICIB, ¿cierto? Que es Octavio Acevedo. Él está coordinando una comisión para
conversar sobre esto, para conversar sobre BitFrame y cómo es posible, digamos, ir generando lo primero, que es el encargo que hay en esta comisión, es de alguna forma socializar un lenguaje. Creo que es lo primero. Entonces, como tú mencionas acá, por ejemplo, esto de los datos en triples o tripletas, ¿cierto? Sujeto, predicado, objeto. Hay una serie de conceptos adicionales también que están relacionados a lo que es el link en Open Data y creemos que socializar un lenguaje nos permite, eh, por ejemplo, de alguna forma, comenzar a conversar en este lenguaje. Es como aprender un nuevo idioma. Entonces, queremos que para aprender este nuevo idioma tenemos que comenzar a tener conceptos en común. Si no, siempre vamos a estar devolviendo, ¿no es cierto?, en este sentido. Y quería mostrar, si me permites, creo que puedo. Sí, Estoy enviando adelante, sí. la solicitud ahí para que me autoricen a compartir. Ya, genial. Ahora lo estoy viendo y quería mostrar esto de lo que se ve en pantalla, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es importante mirarlo? Porque actualmente nosotros usamos el modelo relacional que funciona, como ya se ve acá, en base a tabla. ¿Y qué pasa con este modelo relacional? Hasta ahora, ¿cómo trabajamos esto? Nosotros registramos, si no utilizas autoridades, ¿cierto? Tienes que escribir completamente vamos a hablar en lenguaje técnico, ¿cierto? Vas a escribir el campo 100, subcampo A para el autor y lo vas a escribir completo. Si no tienes autoridad, puede ser que mañana lo escribas de otra forma. Y eso es un problema, digamos, en el tiempo origina problemas. Eh, y bueno, y además, los sistemas relacionales, creo que es relevante esto también, funcionan en base a lo que denomino coincidencia de caracteres. Es decir, si hoy día escribo el nombre Ana y qué sé yo, tengo una Ana que está escrita, no sé, con una H final, no van a ser las mismas Ana en este caso, ¿cierto? Porque hay una coincidencia de caracteres que se tiene que producir, por ejemplo, para generar lo que son los sistemas de descubrimiento. Funciona por coincidencia exacta de caracteres. Si el apellido de Ana que he definido no es el mismo o se escribe de manera diferente o le agregué algún componente adicional, quedan separados. Entonces voy a tener una Ana, por ejemplo, acá está creada una Ana Lee, por ejemplo. Si lo escribo con dos E, no va a ser la misma Ana. Entonces, creo que estas estructuraciones de información definitivamente creo que no ayudan y tenemos que estar todo el tiempo haciendo correcciones, limpieza y volver a revisar. Por eso que es muy relevante, yo diría, Álvaro, si bien lo vamos a tocar más adelante, lo quiero mencionar ahora, el tema de trabajar con autoridades, la mayor cantidad de registros posible. Em, entonces, acá quería mostrar básicamente que este es un ejemplo de cómo funciona el modelo relacional. Acá tengo una tabla, que es donde estoy moviendo el mouse, que tiene que ver con libros. Y esta tabla de acá tiene que ver con usuarios. Solo un ejemplo. Y acá yo le he prestado el libro 3, ¿cierto? Que es 100 años de soledad, al usuario 1. Y el usuario 1 se refiere a Ana, ¿cierto? Y le estoy diciendo hasta cuándo tengo la fecha de préstamo. Así funciona básicamente un sistema relacional. Acá quiero mostrar la siguiente parte, una comparación, ¿cierto?, del sistema relacional con respecto a sistemas semánticos. Básicamente esto funciona en base a tablas, esto funciona en base a lo que se denominan grafos. También son estructuras relativamente definidas, ¿cierto? Acá estamos basados en lo que se denominan ontologías y bajo el esquema que ya mencionaste, Álvaro, que es sujeto, predicado, objeto. La flexibilidad es mucho más baja, ¿cierto? Porque lo hemos comentado hace un par de días, el hecho de que en Mark yo no puedo agregar etiquetas Dublin Core, por ejemplo, no, eso no es compatible, ¿cierto? Pero en el sentido de los sistemas semánticos, se pueden agregar nuevos datos o se pueden establecer otras relaciones. Es decir, yo también puedo integrar otras ontologías. O sea, en un esquema único, yo podría incorporar BitFrame, por ejemplo, y podría incorporar datos también de Dublin Core. O podría integrar, si estoy hablando de música, podría integrar ontologías de música también. Esas cosas pasan en este ambiente.
El sistema de consulta, los lenguajes de consulta también son diferentes, ¿cierto? Y esto es fundamental, las URIs, ¿cierto? Es decir, URLs que son únicas para representar recursos. Eso también comienza a verse en los sistemas semánticos. Básicamente, ¿cierto? Acá tenemos un par de ejemplos. El Wikidata, para los que usan Wikidata, Wikibase actualmente también está saliendo este esquema, ¿cierto? Para poder usarlo. Y quería mostrar un ejemplo muy simple de cómo funciona un sistema de datos enlazado. Perdón, perdón. Por ejemplo, nosotros usamos en el primer taller que se hizo acá sobre datos enlazados con el ejemplo de Juan trabaja en la Facultad de Ciencias Físicas de Matemática. El sujeto es Juan. El predicado es trabaja en. Y el objeto es Facultad de Ciencias Físicas de Matemática. ¿Cómo funciona esto en términos en el back, digamos, en el backend? Esto funciona de la siguiente manera. Acá tengo la misma expresión que acabo de mencionar, que trabaja en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero funciona de esta manera. Y acá tengo la traducción de esto. Este fue inventado, en este caso Juan, no tendría que tener el apellido algo más exacto, ¿cierto? Eh, el ID de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Miren, yo voy a hacer un clic acá y voilà. En Wikidata yo tengo este numerito, ¿cierto? Que es único. Esto es una URI. Es único para definir la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces, así es como uno va generando un entramado complejo, digo complejo en el sentido de que está todo estrechamente relacionado. Si yo le agrego datos adicionales, por ejemplo, al registro de Wikidata de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, esto podría fácilmente relacionar más información posteriormente a lo que estoy planteando acá. Santiago también, por supuesto, aquí ya lo ven, ¿cierto? Tiene también su número Q dentro de Wikidata y es único. Esto no debiera existir un nuevo número para Santiago de Chile. Así es como básicamente funciona el esquema de, de Link in Open Data, ¿cierto? Es sumamente estructurado. Eso quería mostrar por ahora, Álvaro, por favor. Genial. Sí, yo voy a aprovechar de compartir otra comparativa también entre una base relacional y lo que se hace con datos enlazados. Está en inglés, pero se entiende, pienso que clarito. Mm, Creo que ahí se ve. Entonces, básicamente, cuando uno tiene un listado de registros, en este caso, está todo cuadradito de esta forma. Entonces, a cada una de estas cosas corresponde un campo, en fin. Eh, a ver si se puede mover. ¿Se mueve o no se mueve? Entonces, cuando esto se traspasa a un sistema de datos enlazados, se ve un poco enredado acá, pero en realidad lo que uno tiene es que uno tiene la instancia con la I, la obra con la W y con referencias cruzadas de distinto tipo a autoridades, efectivamente. Entonces, la gracia de esto es que yo tengo una referencia mucho más precisa y cuando estoy buscando, por ejemplo, a, Tolkien me va a llevar a todo esto que está acá. Y si yo cambio Tolkien y le quiero agregar la fecha o le quiero quitar la fecha, lo que sea, esto se va a reflejar inmediatamente en todo lo que está conectado acá. Eso es una de las gracias del sistema. Si bien la construcción es completamente distinta a una base relacional y exige funcionar de una manera también distinta, desde el punto de vista práctico del usuario final, em, se vuelve más sencillo, pero también uno tiene que tener también más cuidado,
porque esto obliga también a que uno vaya estandarizando sus bases de autoridades, naturalmente. Em, y en un segundo voy a parar de compartir para seguir con la parte principal. Denme un segundo. Em, Denme un segundo. Me voy a cambiar a donde estaba. Mm, 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 mm. Entonces volvemos a la presentación donde estaba. Mm. Ya, vamos a compartir entonces otra vez. Entonces, todavía estamos en un nivel conceptual respecto a, todavía no hemos llegado a la parte más práctica, como por ejemplo el uso de las URI y todo ello. Em, Sin embargo, es importante darse cuenta que lo que se plantea acá es básicamente abrir los datos. Acá se menciona interconexión global, mejora en el descubrimiento, la reutilización, y cada una de esas cosas em, implica un cambio de perspectiva. Em, Porque a mí siempre lo que me ha llamado más la atención es el tema de la reutilización, que uno no lo ve así cuando lo hace a catalogar, que tiene que ver con cuando uno importa un registro. Cuando yo saco algo, no sé, de la library o CLC, y lo importo, estoy reutilizando la información que ya existe a través del 3950, por supuesto, pero la idea es que uno pueda reutilizar más de esa información, de modo que cuando yo em, presente mis datos en un descubridor o un ópaco, como sea, yo reutilice información que no está dentro de mi servidor. Y además que esto está abierto, que está abierto a Google o lo que sea, que se pueda ver efectivamente en Internet, porque ahora los catálogos están cerrados. No sé si, qué piensas, Sí, Rafa. justamente quería mostrar un ejemplo de reutilización. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, Este es un ejemplo, pero quiero decir, es un ejemplo posible, por eso le llamo de esta forma, un ejemplo posible, lo titulé esto. Y, por ejemplo, ujú. la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile podría estar mencionando a Canto General, y acá vemos que la Biblioteca Nacional de Perú también podría estar hablando de Canto General, perfectamente, de Pablo Neruda. Entonces, si se fijan en el número, en el 1033840, es exactamente el mismo que tiene acá la Universidad de Chile. En este ejemplo, ¿cierto? La Universidad de Chile se podría reutilizar los datos de la fecha, porque este libro es de 1950 y, por ejemplo, podríamos suponer que la universidad no agregó en su registro en su momento que esto está en 1950. Es solo un supuesto, ¿cierto? Es por un tema de contexto, es decir, yo podría utilizar los datos que la Biblioteca Nacional del Perú tiene sobre canto general e incorporarlos en mi propio registro a través, digamos, de la vinculación que tengo por el libro, en este caso Canto General. Y acá podemos ver, por ejemplo, otros esquemas como BIAF, ¿cierto? O Wikidata o DBpedia. También tenemos tres formas distintas para describir a Neruda. Y como ya digo, también tenemos un dato acerca de el contexto, qué pasaba en 1950, y por lo tanto yo podría comprender mucho mejor y podríamos darle información al usuario mucho más concreta de la comprensión, cuál era el contexto en el cual vivía Neruda cuando escribe el libro Canto General. Entonces, esas relaciones le aportan definitivamente muchos más datos y mejoran definitivamente, en este caso, digámoslo así, desde bibliotecas, le estamos ofreciendo al usuario final la opción de sacar nuevas conclusiones a partir de la búsqueda de un texto X, que sabemos que Canto General es prácticamente como una historia, es la historia narrada de Latinoamérica a partir de la visión de Neruda en aquellos años. Y si sabemos el contexto,
vamos a dar varios pasos más adicionales, por ejemplo, para la comprensión de cómo es que Neruda llega a inspirarse para escribir este libro. Eso quería agregar, Álvaro. Súper bien. Sí, o sea, lo importante. Y de hecho, a ver, voy a pasar a la siguiente slide. Se relaciona con algo que menciona Hortensia de Ávila en las preguntas, que vamos efectivamente de lo sencillo a lo complejo. O yo diría que, bueno, de la general a lo particular, podríamos decir también, se relaciona con esta relativamente famosa imagen, que es el Semantic Cake, que, que planteó Tim Berners-Lee. Y bueno, uno tiene que ir, en este caso, de abajo hacia arriba. Y esto da también una idea de, de cómo tiene que ir la implementación en el fondo. Em, es una especie de mapa de la implementación, en el sentido de que tiene que estar basado en URIs, porque si no hay URIs se genera una tremenda confusión. Tiene que utilizar Unicode porque tiene que ser capaz de reflejar todos los scripts. Luego está la otra capa de más arriba que tiene que ver con los esquemas que se utilizan, la estructuración que se utiliza para compartir esta información, XML básicamente. Por lo tanto implica que hay que utilizar sistemas compatibles con ello. Y luego hacia arriba, o sea, RDF, el uso de ontología, que eso es tremendamente importante. Yo creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero igual quiero no olvidarme de mencionar de que eh, si bien esto es muy flexible, si uno quiere agregar, aunque sea un campo, tiene que estar ligado a una ontología. Yo puedo utilizar un campo de otra ontología, pero crearlo desde la nada es como si yo inventara un campo Mark, lo que conversábamos hace un rato. Claro. Y, Sí, y bueno. bueno, Ujú, ujú. ujú. Sí, Sí, no, sí, por favor. quería agregar en ese sentido, Álvaro, que he visto, ustedes saben, acá en la Universidad de Chile nosotros llevamos el repositorios latinoamericanos, portal de repositorios latinoamericanos, y vamos y hacemos cosecha de repositorios a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Quién nos ha permitido aprender con respecto a los repositorios y cómo se maneja esto? Nos ha permitido entender algunos detalles que me parecen que vienen al caso justamente en lo que tú estás mencionando. Dublin Core o Dublin Core por un lado, o Mark por otro lado, o cualquier otra ontología de las conocidas. A ver, cuando uno tiene que usar metadatos personalizados, que es el punto que quiero hacer, eh, no creo yo, esto es una opinión personal y a la vez técnica, no puedo crear, quiero decir, si existe un DC dos puntos type para Dublin Core, ¿cierto? Para decir el tipo de documento, no debería pasar que tuerza, en nuestras palabras, tuerza el uso de Dublin Core creando metadatos personalizados a partir de Dublin Core. Es decir, Dublin Core es Dublin Core, no es DC dos puntos catalogador, por ejemplo. No debiera ser. O DC dos puntos facultad, como lo que en nuestro caso. Nosotros en ese sentido usamos metadatos personalizados, por ejemplo, Uchile dos puntos facultad, Uchile dos puntos catalogador. ¿Por qué? Porque definimos una estructura, podemos definir una estructura personal si queremos, pero es personal. No estoy redefiniendo Dublin Core porque siento que no lo puedo redefinir. No es personalizado, agregar un DC dos puntos a algo personalizado. Siento que eso tuerce un poco la idea del Dublin Core. Yo creo que en este caso, como bien lo decías tú, las ontologías, existen muchas ontologías. em, y por lo tanto hay que hacer el trabajo de ir a buscar cuál es la que responde mejor a lo que tú tienes. Y no torcer en ese sentido el sentido para el cual fue creado Dublin Core o Mark, lo que hablábamos también. O sea, no existe un 10.000 en Mark y de ahí yo crear una cosa propia, porque en el fondo no es exportable, nadie más lo va a usar, qué sé yo. O sea,
siento que empezamos a hacer personalizaciones que en el fondo impiden la buena comunicación finalmente de la información que yo tengo. Efectivamente, de hecho se relaciona con el tope ahí del Semantic Cake, porque ahí arriba uno puede ver que dice confianza y pruebas. ¿A qué se refiere eso? A que em, yo tengo que tener alguna forma de saber de que la información que estoy tomando es correcta o se adapta a cierto esquema, a cierta ontología. Entonces lo que ocurre también a nivel, digamos, técnico, por así decirlo, es que cuando hago la recuperación de la información y hago el mapeo, yo voy a utilizar el mapeo de acuerdo a la ontología que yo conozco. Por ejemplo, no sé, estoy en una institución X y quiero sacar información de la Chile. Entonces, si saco información de la Universidad de Chile, eh, el sistema va a ir leyendo, va a ir buscando los campos que ya existen en la ontología, porque yo me voy a basar en la ontología en, que está, por ejemplo, en la página de Dublin Core. Y desde ahí yo voy a ir sacando, voy a ir leyendo. Entonces, si uno tiene un campo que dice DC catalogador o DC, bueno, lo que sea, DC.hobby, Mm, eh, eso no lo va a leer claro, porque no existe la ontología. Entonces, esa información se va a perder porque no se va a compartir nunca, claro. porque va a ser invisible para otros agentes. Yo desde afuera no lo voy a poder ver. Y ahí yo estoy repitiendo básicamente lo mismo que pasa con Mark, Mm, que no se puede ver desde afuera. Em, a ver, voy a pasar a la siguiente slide, que son básicamente pequeños pasos para que podamos reflexionar, conversar, responder preguntas quizás. La sí. idea Quería, es justamente, Álvaro, si me permites, dime, quería mostrar lo que mencioné hace un rato dame un sí, sí, segundo por para supuesto, voy a esto. dejar de compartir. Ya. Vale, listo. Hace un rato hablé de la importancia de manejar cierto, como este idioma, este nuevo idioma de BitFrame, de datos enlazados. Y acá tomé un iceberg que estaba en internet, le borré un par de cositas, ¿cierto? Y lo adapté para lo que es el caso de BitFrame. Entonces, nosotros tenemos que partir por lo más simple, comprender la diferencia del modelo relacional. Esto es como un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Pero luego tengo que pasar a lo que es un lenguaje, a comprender un lenguaje más técnico, como qué son los grafos. Acá está abreviado el SEPO, pero ya lo podrán ir descubriendo, ¿cierto? El sujeto, predicado, objeto. Y también el tema de las búsquedas semánticas. Es lo que finalmente creo que tiene que comenzar a quedar sembrado, digamos, como para que se vaya desarrollando en el futuro. ¿Cuál es el esquema BitFrame? Básicamente, porque hay versiones también de BitFrame. Estamos más allá de la versión 2 punto algo, ¿cierto? Existió una 2.10, 1, bueno, claro, exacto. Y bueno, comprender también qué implican las relaciones semánticas. Acá hay un par de datos, lo conversaba con Álvaro, yo lo aprendí de esta forma, el data property y el object property también. Es decir, yo puedo, y tiene que ver un poco con la pregunta que vi por ahí que estaban formulando, es decir, si tú escribes Pablo Neruda, tú escribes a mano Pablo Neruda, y yo recuerdo alguna vez haber hablado con un extranjero y le llamaba de otra forma, le llamaba Pablo Nedura, así lo llamaba. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que escribir esto y alguien en alguna parte del mundo escribe de otra manera Pablo Neruda, no escribe tal como lo hacemos nosotros. Entonces se pierde la conexión, ¿cierto? Pero para eso existen como ya digo, los object property también. Es decir, yo me voy a vincular a una institución que me ofrece una URI, ojo ahí, autorizada. Es decir, por ejemplo, ya lo mostré hace un rato, BIAF, por ejemplo, la Library of Congress también, por supuesto, Wikidata también. Puedo tener una serie de citas o vinculaciones a fuentes externas para evitar esa duplicación y para evitar el tener que inventar la rueda, porque alguien ya lo puede haber descrito. Y eso es lo interesante. Esto finalmente yo diría, no sé si estamos de acuerdo Álvaro, es una estructura descentralizada de información, pero a la vez te permite hacer relaciones, y eso creo que es muy potente, relaciones entre distintas fuentes de información de manera
prácticamente certificada, me atrevería a decir. Sí, estoy 100% de acuerdo. Sí, básicamente ahí lo importante es definir de dónde voy a sacar mi información, cuál va a ser mi fuente de la verdad para mi descripción. Claro, la pregunta que hacía Jean Daniel, eh, con respecto a la duplicidad de datos, por una parte, el sistema mismo impide que haya una duplicidad en el sentido de que cada elemento tiene un ID. O sea, no es como que, no sé, uno tiene distintos nombres y con respecto a la autoridad que siempre pasa, o sea, por lo menos con Mark, que uno tiene los nombres de las distintas autoridades y pueden haber cosas muy parecidas y eso es confuso. En este caso no hay mucho espacio para la confusión porque son todos ID distintos, entonces Claro, no hay mucha vuelta que darle, son números. Sin embargo, ya el contenido de esto responde a, uno, las políticas que tiene la institución y, por otra parte, cuál es mi fuente de verdad. Entonces, si yo digo, ok, voy a utilizar BIAF, listo, o sea, ya. Ahora, obviamente, cada fuente de verdad tiene sus detalles, no es, no es cosa de llegar ciegamente, hay que estudiar primero claro. cómo funciona cada cosa. Entonces, la duplicidad de datos eh, puede existir, pero también depende de los criterios que uno utilice para crear la información o para acumularla. Y eso ya va por cada una de las instituciones. ¿Sabes qué? Pregunta Pedro Manuel Pereira, dice, con la experiencia de ustedes, así que, ¿ustedes creen que COA pueda llegar a trabajar con datos enlazados? Am, yo pienso que sí, ¿ah? Sí. O sea, creo que tiene no sé si es un complemento, ahí me podrá corregir José, que creo que está conectado. Eh, Me parece que tiene un complemento para generar RDFs. Así que Ya, no tenía idea. si hablamos en lenguaje RDF, ya está hecho. Claro, ahí veo un dedito para arriba. Sí. Quería comentar, acá hay una pregunta o una observación interesante, dice Dimas, las posibilidades que ofrecen los datos enlazados, ¿cierto? Son extraordinarias. Sin embargo, los sistemas de gestión bibliotecaria nunca están preparados para ello. A pesar de que el concepto de datos enlazados existe desde hace muchos años, ¿qué se puede hacer al respecto? Está buena la pregunta. Ah, buena. Sí, si me permites, ¿parto o quieres mencionar algo, No, Álvaro? Ya, bueno. por favor, dale. Sí, bueno, es una muy buena punto, digamos, y por eso partí mencionando en el discurso, ¿cierto?, el hecho de trabajar con autoridades. Desde el punto de vista de la Universidad de Chile, a nosotros nos parece que esto debe partir con autoridades personas. Creo que se van a dar cuenta que si bien es trabajoso, tiene su esfuerzo, por supuesto. La propuesta nuestra es, tenemos que partir con autoridades, personas de la propia universidad. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar en BIAF, por ejemplo, lo que ha mencionado Álvaro a Miguel de Cervantes, lo más probable es que va a estar ahí. O Isabel Allende, o Pablo Neruda, o Gabriela Mistral, eh, premios Nobel chilenos, ¿cierto? O Mario Vargas Llosa en Perú, qué sé yo. Em, Juan Rulfo, México, ¿cierto? Es decir, eh, eso, los próceres, digamos, de cada país, es muy probable que ya estén descritos, pero nuestros investigadores, y que nos interesa además poner en valor hacia el ecosistema internacional de información, para nosotros ellos son los primeros que deben estar como, como autoridad en un sistema como este, como BitFrame, eventualmente complementado. Si es que quieres complementarlo, tienes esa opción también. Y basta que te conectes a la URI que va a declarar en algún punto BitFrame para que extraiga esa información y complementes. Piensa en algo. Si tienes un artículo que tú quieres describir en términos de LinkedIn Open Data y tu autor eh, ha escrito con otro investigador de otra universidad y ambos están trabajando en un sistema de datos enlazados, eventualmente vas a poder vincular a ambos autores
y vas a poder tener incluso una descripción si tienes una descripción profunda, como esperamos hacerlo acá, incluso con una biografía académica, como le denominamos, vamos a tener información complementaria súper potente, porque incluso podríamos decir, ¿quién más ha estudiado esta persona? ¿Cuáles son sus áreas de interés? ¿Dónde ha sido mencionado? ¿En qué noticias aparece? ¿Qué sé yo? ¿Proyectos que ha realizado? Eso siento que es algo que vamos a poder observar y vamos a poder ver. Entonces, si pensamos, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que estudiar. Nosotros somos los primeros que tenemos que prepararnos en esto. Y tenemos que estar cierto. Y tenemos que estar también, como dice un muy buen amigo, in- invitar a equivocarse. Y porque esa experiencia finalmente te va a ayudar a pulir, a sacarle más brillo, a descubrir nuevos puntos. Eso básicamente es fundamental. Álvaro. Sí. Am, Estaba revisando una... Mira, no, no, es que hay dos preguntas al mismo tiempo. Ujú. Pero sí, encuentro que implica un cambio profundo también de mentalidad y de prácticas también. Que en el fondo obedece también a una mayor claridad respecto a nuestro funcionamiento profesional. Eh, Ser más rigurosos, tener Mm. la capacidad de, de decidir políticas claras respecto a cómo funcionamos. Y bueno, básicamente eso. Que estoy viendo la hora y creo que tenemos que pasar a la segunda parte ya de... Bueno, avancemos, Pero avancemos. sí, voy a responder una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, creo, una pregunta más técnica. Paulo Fuentes pregunta qué base de datos utiliza Folio y pregunta si debo trabajar con BitFrame, si necesito que mi sistema de bibliotecas cuente con una base de datos que opere con Sparkle. Bueno, Folio utiliza Postgres y el módulo o la aplicación en que yo estoy trabajando, que es la de datos enlazados, también trabaja con eso. Se hace ahí se hace un puente, básicamente, entre el trabajo con grafos y la base de datos relacional para que funcione. Por lo tanto, por lo menos no sé cómo será el caso de Alma, en lo que se está trabajando ahí con Bitframe a nivel técnico, pero por el lado de Folio se puede funcionar con la herramienta que ya existe. Básicamente, eso. Yo no sé, ¿sabes cómo funcionará Alma? ¿Tiene alguna noción? Nosotros tenemos algunos ejemplos, pero a ver, tenemos ejemplos realizados con integraciones, por ejemplo, con Wikidata, sí, eso sí hemos hecho, pero la verdad es que también, de la forma en que lo hemos trabajado, nos permite cierto grado de independencia, es decir, no necesario, a ver, si tú me dices COA lo puede hacer, sí, también COA podría tener un sistema como lo hemos trabajado. Folio, sí, yo creo que también lo podría usar. Es decir, hemos tratado de buscar una tecnología que nos permita independencia, de alguna manera. Y por eso que es importante de alguna forma generar esta discusión. Hemos hecho, no sé, lo vuelvo a mencionar, quizás 4 o 5 talleres, Octavio ahí me podrá corregir, talleres internos, quiero decir, para conversar sobre esto, que salgan las dudas y que salgan los temores también. Y aquí quiero plantear un punto, Álvaro, no sé si lo tenías pensado para adelante, pero relacionado con esto, ¿cuál es el costo de no cambiar? Sí, lo tenía pensado para antes, pero da lo mismo. Sí, hay que seguir con la dinámica de Ah, esto, que está bien entretenido. Antes que te vayas para allá, Álvaro, Ujú. aquí Aurora Urra hace una consulta y es si Folio ya cuenta con un editor de metadatos Sí, para los datos enlazados integrado. Entonces, sí. creo que deberías. Ujú. La respuesta es sí. De hecho, yo estoy coordinando el desarrollo de ese editor. Efectivamente es así. Está en la próxima versión de Folio va a estar completamente funcional. En este momento está en beta.
en la versión actual de Folio, que es Sunflower, está en beta. En el desarrollo que se está haciendo ahora mismo va a quedar, vamos a sacarle el tag de beta porque va a estar listo para entrar a producción y se va a incorporar algo que han pedido mucho. Resulta que una de las limitaciones de ese beta es que las autoridades solo podían ser de la Library of Congress. Y lo que nosotros estamos considerando es que posiblemente eso, lo más probable es que alcancemos a hacerlo, es que pueda utilizar autoridades locales. Eso es algo que conversé ayer con los desarrolladores y creo que va a ser posible hacerlo durante el primer trimestre del próximo año. Así que sí, existe. Y Y tal vez, Álvaro, tal vez apuntar aquí que en este desarrollo que tú estás trabajando, has tenido la participación o has colaborado con la Biblioteca del Congreso, que precisamente adoptó Folio sí, para tal fin, pero también con la Biblioteca de Concepción. la Universidad de Ellos Concepción. llevan un camino bastante avanzado en cuestiones de definiciones, comprensión, preparación, etcétera, y han sido pioneros en esta iniciativa contigo y con la Biblioteca del Congreso. Efectivamente, sí, varias cosas que ellos han planteado han pasado directo a los desarrolladores porque tienen que ver justamente con funcionalidades críticas que tenían que estar incorporadas. Sí, eso ha sido así, tal cual. Eh, sí, tienen toda la razón. Gracias. Sandra pregunta si una institución utiliza BIAF y otra ORCID y el investigador tiene nombre diferente en ambos. Eso es una cosa de política. Tú tienes que, a eso me refería yo con la fuente de la verdad. Tú tienes que decir, ok, para nombres de investigadores utilizaremos ORCID. Personalmente, por experiencia, yo diría que ORCID no sirve. Porque en ORCID los investigadores escriben su nombre ellos mismos. Por lo tanto, no está estandarizado y ellos escriben, bueno, no sé cómo explicarlo, bueno, no sé cómo va a sonar esto, pero escriben su nombre con los pies. Entonces, cuando yo trabajaba en la Universidad de Concepción, quisimos hacer eso, descargamos todos los nombres y no funcionó. Por lo tanto, no lo recomiendo. Es un dolor de cabeza súper grande. Eh, Álvaro, la te iba a opción más preguntar, lógica normalmente es sí, tener algo propio. Perdón, sí. sí, pero justamente con respecto a lo que estás diciendo, eh, yo lo veo de esta forma, quizás un poco distinto en el sentido de que digo, ok, está ORCID, está BIAF, está Wikidata, los veo como fuentes en el fondo. Y en ese sentido digo, ahí puedo obtener información adicional que me permita, no sé, en algún punto relacionar o combinar, en el fondo, yo digo, ¿cierto? Y no lo veo inválido desde el punto de conocer cómo lo están haciendo, pero sí, yo creo que la autoridad y la responsabilidad de cómo está la autoridad en mi sistema, y ahí es donde más adelante lo vamos a mencionar como autoridades locales, ¿cierto? Yo creo que eso es mi responsabilidad, pero sí lo vincularía definitivamente al ORCID, Sí, a por supuesto. BIAF, a Wikidata, a Library of Congress, a qué sé yo. Lo haría, Sí, lo haría. Pero como bien dices tú, creo que hay que ponerlo en el lugar que le corresponde, pero lo enlazo, definitivamente, sí. sí, efectivamente. Tiene que ver con algo que, de hecho, comentaban las colegas cuando Ujú. fui a verlo a ustedes, eh, con respecto al campo 400 de autoridad, el veas además y todo ese tipo de cosas, que equivale a lo mismo, es exactamente eso. O Claro, sea, claro, yo tengo mi fuente de verdad, que va a ser de donde yo voy a tener oficialmente los nombres, pero después yo lo puedo agregar, como bien dices tú, distintas versiones de nombres y dónde está ubicado en otras ontologías o en otros servidores o qué sé yo. claro, claro. Entonces, sí, efectivamente, o sea, la idea no es limitarse, al contrario, hay que sumar más cosas. Sí, y como bien dice José en este caso, que está leyendo en el chat, dice ORCID, ¿cierto? Además serviría para autores contemporáneos, porque obviamente los anteriores, Claro, claro, no, como es un autorregistro, no podríamos gestionarlo. Sí, sí, muy cierto. totalmente de acuerdo.
Y bueno, Wikidata también. Sí, soy fan de Wikidata. Ok, vamos a seguir. Estamos en la segunda mitad de esta taller. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Los principios de Linked Open Data, básicamente. Y de acá se derivan un montón de cosas. Por ejemplo, esto de utilizar las URI. Básicamente, si alguien no sabe, es un identificador universal. Normalmente es una página web, o sea, es un HTTP. Puede ser otra cosa, pero normalmente es un HTTP. Y la gracia que tiene, bueno, tiene dos partes. Es lo que, de hecho, explicaba hace un buen rato Rafael. Tiene esta parte del dominio, que viaf.org/viaf, que te dice de dónde lo estás sacando, básicamente. Y luego ese número raro, justamente es el ID. Y eso es lo que lo hace único. Mm, Em, por lo menos al recurso. Se puede repetir el nombre, por supuesto. claro. Em, y luego, bueno, claro, el tema de que tiene que estar todo conectado, de que tiene que ser capaz de responder a HTTP, porque si no, después, ¿cómo lo rescata? Si no, no puedo utilizar métodos. E idealmente utilizar el enlace a otra URI, si no, ¿cómo? Ok, avanzaré entonces. Ya. Mm, Ya, esto se relaciona con lo que habíamos estado hablando, de hecho, el modelado de autoridades. Ahora, estas recomendaciones, eh, yo pienso que vienen como desde la práctica, creo yo. O sea, uno, lo que hablábamos de la URI, el otro de que utilizar distintas relaciones, eso ya depende de cómo se está implementando esto, que en el fondo es decir, esto lo estoy conectando a esta ontología, esto lo estoy conectando a, mm, a- no sé, a este tipo de relación y básicamente poder entregar la mayor cantidad de información relevante. Esto, si nos damos cuenta, va mucho más allá de lo que puede hacer eh, un sistema como Mark, por ejemplo, porque acá incorporo de todo. Sin embargo, hay que tener cuidado de que cada una eh, de estas fuentes tienen su estructura muy específica. Y si yo voy a trabajar, por ejemplo, digamos, con Dublin Core, yo tengo que seguir Dublin Core. Y si voy a incorporar algo que no pertenece a Dublin Core, tengo que asegurarme de que sea algo que ya está ratificado afuera. O sea, que pertenezca a otra ontología y utilizarla como corresponde. O sea, si, si yo tengo una referencia que es de freno of a friend, tengo que utilizarlo tal como aparece dentro de la ontología, porque de otra manera no me voy a poder conectar realmente, porque todo el resto del mundo va a funcionar distinto. Sí. Sí, Rafa, no sé si Sí, quieres quería agregar agregar algo. solo dos datos que son Sí. complementarios total, o sea, un poco más lejanos, solo para que se vea que SCOS y FOAF que mencionas acá son, cuando hablamos de SCOS, estamos hablando de un vocabulario que sirve para describir temáticas. Y cuando hablamos de FOAF, ¿cierto? Estamos hablando de otro vocabulario que sirve Ah, para por supuesto. representar relaciones entre personas. Y ese es no es que no son nombres porque sí, no son abreviaturas porque sí, sino que acá, por supuesto que hay una vinculación. Y eso solo quería mencionar, Álvaro, digamos, para poner un poquitito de contexto solamente en ese punto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cada una de esas expresiones que aparecen ahí corresponden a un tipo de ontología o de esquema Claro. y que tienen funciones específicas. Sí, súper súper de acuerdo. Avancemos entonces, yo creo que vamos bastante bien en nuestro tiempo ahora. Bueno, ahondando un poco en el tema de la ontología y con el uso de hubs externos. Normalmente la pregunta o la aplicación que uno le haya a datos enlazados suena un poco obvio, pero es
enlazar datos. ¿Qué significa eso en el fondo? Que yo pueda recuperar información que esté fuera de mi institución, fuera de mi catálogo, para enriquecer los datos que ya tengo. Entonces, no sé, sacar una foto de Wikidata, recuperar links desde VIAF y recuperar información a la cual yo como catalogador puedo no tener acceso. Eso, la parte externa. Y la parte interna tiene que ver con la estructura que yo utilizo para mi descripción. Entonces, si yo voy a describir personas, es súper recomendable utilizar FOAF, Friend of a Friend. Eh, si quiero utilizar, si quiero describir documentos, puede ser Bibframe, puede ser también RDA Registry. Ahí uno tiene que escoger, tiene que, tiene que pensar para qué quiero utilizar esto, con qué pienso conectarlo inicialmente, etcétera, etcétera. Hay varios elementos para considerar. Ninguna ontología es la panacea, pienso yo. Bifred tiene sus limitaciones, Freedom of Friend tiene sus limitaciones, todos tienen sus limitaciones. Entonces uno tiene que ser como cuidadoso de escoger. ¿Qué piensas tú, Rafa? Sí, yo te iba a decir ahí que como complemento creo que eh, el todo en este caso es mayor que las partes, es decir, podemos integrar perfectamente BitFrame con SCOS, con FOAF, Claro, con Music Ontology, que es un ejemplo que me encanta. No encontré un RDF que creé combinando BitFrame y Music Ontology y quería mostrar, particularmente era con Miles Davis y cómo se manifestaba en etiquetas, digamos. Ahora, creo que es bueno mencionar un punto, Álvaro, que nosotros hablamos de RDF y ya casi es como que estamos dejando a la audiencia que busquen por sí mismos, ¿cierto? Pero creo que podemos adelantar que cuando hablamos de datos enlazados también hablamos por ejemplo, sujeto, predicado, objeto, eso está claro. Los RDF se pueden manifestar como archivos XML, por ejemplo. Se pueden manifestar como archivos JSON, LD, también se les conoce. También se les ujú, conoce como archivos TTL, que se les conoce como Turtle, ¿cierto? Son ujú. distintas formas de mostrar el contenido. Y yo diría que si encuentran o buscan archivos de extensión, ya RDF, Turtle o JSON LD, obsérvenlo, abran un archivo y estoy seguro que más de alguno de la audiencia va a ser capaz de identificar conceptos dentro de este archivo. Entonces, siento que hay que un poco perder el miedo en este sentido y les aseguro que esta osadía de ir a ver cómo están construidos estos archivos les va a ir dando luces de cómo ir preparando y también saber cómo se va desarrollando la industria en este sentido. Y en el fondo vamos a ir adquiriendo habilidades y conocimientos que nos van a permitir tener más claridad con respecto a lo que estamos observando. Em, Porque en el fondo siento, en el caso de nuestros anfitriones, ¿cierto? EBSCO, yo me imagino y no dudo de ello, de que están abiertos a escuchar las demandas también y de qué se quiere en este sentido, cuáles son las inquietudes que hay. Yo me imagino, por supuesto, que eso funciona. A nosotros también nos preguntan mucho desde la empresa que nos provee el software también, qué queremos. Entonces, yo creo que es interesante poder formarnos. Yo creo que ese para mí es vital, Álvaro, el tener formación para poder colaborar en conjunto, porque en conjunto logramos cosas importantes. Eso me parece que eh, parece solo palabra de buena crianza, pero no, es estratégico esta colaboración, porque en el fondo, si no, dejamos escapar una oportunidad y ya más adelante vamos a hablar sobre ese momento. Es que tiene que ocurrir, o sea, tiene que haber colaboración. Eh, Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Porque también nosotros tenemos que intervenir de alguna manera dentro de todos estos desarrollos, que es algo que tenemos que mencionar más adelante, pero sí. em, Tal vez quiero, Álvaro y Rafa, si me dejan sí, agregar
un segundo solamente para confirmar esto, Rafael, tu intuición de que EBSCO quiere escuchar y en efecto escuchar, pero no solamente escuchar lo que pudieran ser desarrollos, sino contarles a todos que EBSCO desde hace unos 2 años entendió que teníamos que empezar con un proceso de formación, de desarrollo de conocimiento entre las bibliotecas de lo que es todo esto y de preparación y de maduración de nuestro conocimiento en esto. Y empezamos con un grupo de que eran 10 personas, 10 líderes en diferentes países que tenían el compromiso, la responsabilidad, el deseo de aprender y que se comprometieron a continuar reproduciendo el conocimiento. Y ahí hemos estado, hemos desarrollado muchos talleres, muchas instancias, colaboramos con las organizaciones que están trabajando sobre el tema para ir aprendiendo juntos realmente, cómo llevar estos temas del concepto a la práctica y sobre todo al usuario. Y ahí estamos, aquí estamos, en eso, aprendiendo juntos. Sí, gracias Lidia. Álvaro, tengo una duda. Sí, ¿Cuánto nos queda? nos quedan 20 minutos. 20 minutos. Tengo un par 20 de minutos preguntas que exactos. creo que la audiencia se la hace y quizás no Ujú. la han materializado en texto, pero eh, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partir trabajar con esto? Exactamente, cómo empezar, ¿cierto? Cierto. Hay algo que, claro, creo que lo mencionaba en algún punto también, el como, em, yo diría que uno es capacitación, aprender primero, informarse, es lo más importante. Em, luego, luego de informarse, y si yo quiero moverme para allá, empezar a revisar mi catálogo, empezar a revisar mis políticas, por ahí. Y luego empezar a profundizar aún más para ver cómo voy a implementarlo. Después, qué sistema voy a utilizar para hacer esta implementación. Qué es lo que, pero de partida tengo que pensar qué es lo que quiero lograr, Claro. por qué lo estoy haciendo, para dónde voy. Quiero esto únicamente para mostrar mi información, quiero que sean, no sé, los investigadores de mi biblioteca los que aparezcan en internet, o quiero más bien tener un catálogo que sea súper cómodo y amigable con los usuarios, o quiero todo eso. Es importante también porque eso define el enfoque que uno le va a dar. Pero claro, yo partiría con capacitarse, con aprender. Sí, yo Eh, agregaría, o sea, más que nada un complemento, la verdad creo que lo has dicho claramente. Cuando hablamos del catálogo, creo que pondría cifras, es decir, cuántos registros tengo, eso es la parte más simple. Pero luego de eso, perdón, mencionar o saber cuántos registros están asociados a autoridades. Saber eso, tengo que saber eso. Luego, ¿cuánto de esas autoridades son propias? ¿Son de la propia institución? Es decir, que yo podría llegar a obtener más datos, ¿cierto? Y podría generar algo adicional. Em, Luego, saber qué ontologías me sirven, complementadas con BibFrame. Saber si lo que le denominamos mínimo viable, ¿cierto? BibFrame nos da para nuestro mínimo viable, queremos algo adicional, o tengo que ir a buscar ontologías que me permitan describir en profundidad, mayor profundidad a las personas, o las relaciones entre personas, como FOAF, ¿cierto? Em, yo diría me encantaría, la verdad que lo encuentro sumamente complejo, creo que se lo he preguntado no sé cuántas veces a Lorena. Lorena Cuña es nuestra encargada de autoridades, ¿cierto?, de la universidad. ¿Qué hacemos con las autoridades, pero cuando estamos hablando de materias, que creo que es un mundo, aquello es un mundo? Por eso yo partiría como autoformación por describir autoridades personas y una vez que ya
comprenda la mecánica, haya desarrollado todo un camino de aprendizaje con respecto al aplicar, describir autoridades de manera lo más completa posible. No olvidemos que la inteligencia artificial nos tiene invadidos, ¿cierto? Tenemos un desafío muy grande y ya luego vamos a mostrar algo al respecto. Eh, entonces, para ser fuertes tenemos que tener muy buen contenido, contenido curado, por supuesto, por ahí lo vi en alguna parte del chat, pero partiría esencialmente para desarrollar un conocimiento interno de la institución, partiría por autoridades personas, antes de la otra. Sí, súper de acuerdo. Sí, porque lo otro es un mundo y es larguísimo. En el Sí, sentido de, o sea, no solamente hacer el cambio, sino que definir las políticas. Es mucho más amplio, es más acotado lo de las personas. Sí, concuerdo, por el lado práctico. Em, a ver, quiero compartir algo súper rápido, y por la hora sí estamos cada vez más cercanos. Quiero compartir algo súper rápido que tiene que ver con, acá está, con respecto a cómo se ve y cómo es internamente lo que tú hablabas de RDF. Me metí acá a la Library of Congress, se ve, ¿cierto? ¿Sí? sí. Sí, me metí a la Library of Congress, busqué Babar, ¿sí? Rápidamente, sí que tengo hecha la búsqueda. Esto es esta página id.log.gov. Si ya tienen sus datos enlazados acá, entonces tengo este libro de Babar. Y yo cuando me voy acá abajito, hay un montón de formatos que se puede ver. Y yo lo voy a ver en JSON. Se puede ver de otras maneras también. JSON. Aprieto acá, print, y ahí me aparece la orden. Ujú. Entonces, acá uno puede ver súper clarito, por ejemplo, qué ontología están utilizando. Sin embargo, ellos utilizan también otras ontologías. Por ejemplo, acá para definir la audiencia, no solamente utilizan Bayesian que está acá, sino que también utilizan RDF Schema. Entonces, si yo me voy a esa página, esa misma página que está ahí, que la hice para probar, me aparece acá y si busco label, y acá me aparece la definición. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que este es este RDFS es el objeto, esta es la relación, la, perdón, este es sujeto, relación, objeto. Y dentro de las propiedades está todo esto, dentro de lo cual está la etiqueta, que en este caso sería label, sería el mismo nombre. Por ejemplo, en dominio es esta de acá, distinta. Y en el comentario tengo la descripción de lo que es. Ujú. Entonces, un, una ontología o un vocabulario funciona así, con todas las definiciones súper claritas y súper Ujú. definidas, y cada una de ellas obedece a una URI, o sea, una dirección web en la cual yo la puedo consultar. Todo está Mm. estructurado de esa manera. Y puedo utilizar más de una a la vez, claro, puedo utilizar, pero nuevamente todo eso tiene que estar súper bien estructurado. O sea, eh, yo cuando empecé a averiguar sobre esto, yo decía, esto es llegar y escribir cualquier cosa, y no. O sea, no hay por dónde, no. Claro, claro. Aquí lo Eh, quiero vincular, Álvaro, esto que estaba mostrando, es un poco lo que me sí, refería con el uso del Dublin Core, ¿cierto? Como que si no existe en el Dublin Core, esto mismo está para Dublin Core, no está definido un DC dos puntos catalogador, no está declarado, es decir, y ahí quedamos en evidencia, digamos que no es la forma. Nosotros podríamos construir nuestro propio sistema, si es algo que no está en ninguna ontología, podríamos, pero debemos que hacer eso, esa declaración como de principios de uso del metadato debiera existir. Hay una pregunta muy sí, buena que no quiero dejar pasar, Álvaro, sí, de dale. Miriam Pirela, que habla Ujú. sobre el cómo transmitir esta información o conocimiento a los estudiantes en formación en las Oh, universidades. sí, sí, Creo que es sí. una muy buena pregunta, la verdad. Em, no sé qué opinas ahí. Pienso que es preocupante.
Es Ujú. preocupante porque está ocurriendo un cambio en la industria. Claro, Em, Nosotros conversábamos, yo te decía de que de aquí a fines del próximo año va a ser completamente distinto el panorama, porque van a haber distintas corporaciones ofreciendo productos, todos relacionados con inteligencia artificial o con datos enlazados, y los estudiantes que entraron, por ejemplo, este año, de aquí a 4 años más, si no le enseñan esto, van a llegar, pero es una desventaja enorme. claro, Entonces, em, ¿cómo se puede transmitir este conocimiento? O sea, básicamente incorporando esto dentro de los programas, si no dentro de los programas, al menos em, clases, o algún tipo de clase, algún tipo de intervención. Em, si los profesores no se han capacitado en eso, que deberían hacerlo, sí invitar a los estudiantes a este tipo de instancias, al menos, como para que tengan un poco más de formación. De otra manera, van a llegar a un mundo que van a desconocer y van a estar claro, en una gran desventaja. Y algo claro, que nosotros conversábamos justo antes de esto es el hecho de que, bueno, esto lo hemos conversado harto, de que más o menos desde fines de los 90 nosotros como bibliotecarios perdimos una oportunidad muy grande, porque en esa época se definió RDF, se definió la forma en que se iban a hacer las búsquedas dentro de la web, y eso lo hicieron los informáticos. claro. Em, y nosotros estuvimos Quedamos, afuera. quedamos, claro, exactamente, eso te iba a decir, quedamos fuera de la conversación, básicamente. Y, Ujú. y claro, yo siento que no hemos mantenido tecnificado en algún punto, o sea, somos especialistas en el punto de la coma, en el, ya lo dije hace un rato, campo C en subcampo A, pero ¿cómo eso interactúa con el usuario? ¿Qué pasa con el usuario final? Eh, pero también pensemos, estaba pensando en una en un dato, Mark nace en la década de los 60 y en la década de los 60 la tecnología no es lo que es ahora. Entonces se le fue introduciendo modificaciones, ¿cierto? Hasta el actual Mark 21 para que fuera capaz de representar contenido, por ejemplo, digital, pero no nace en ese sentido como, no nace para describir contenido digital porque no era lo masivo. Los computadores es casi como el edificio que ocupamos acá. Entonces era otro mundo, otro contexto también. Entonces creo que ese punto también hay que entender por qué viene este cambio, por qué relacionar información mucho más allá del Z3950, ¿cierto? ¿Por qué es urgente hacerlo? Y quiero dejar una pregunta planteada, no la voy a responder honestamente todavía, siento que estamos todavía en desarrollo en ese punto, pero ¿cómo preparamos contenido para las inteligencias artificiales también? Creo que es una gran pregunta. ¿Cómo hacemos de biblioteca para que la inteligencia artificial tenga contenido que esté curado por nosotros? Sí, efectivamente. Em, Mencionaban también actualizar las mallas curriculares, completamente de acuerdo. Em, yo estuve bueno, en una conferencia en la cual estuve, la persona que era el actual representante de Latinoamérica para em, el comité el steering committee de la RDA, él decía que hay materias que nosotros antiguamente pensábamos, oh, es para informáticos, oh, esto es muy difícil, pero tiene que ser incorporado. No Claro, podemos tener miedo a este tipo de información, porque si no, vamos a perder nuestro lugar. O sea, yo te comentaba a ti, Rafa, hace un rato también, que ya me he pegado varias sorpresas trabajando con ingenieros en el desarrollo del editor de datos enlazados, en que yo le comento a ellos algo que tiene que ver claramente con bibliotecología, como por ejemplo el uso qué sé yo, del lenguaje dentro de un registro y qué códigos tienen que ir y qué sé yo. ujú, Y yo le dije algo y me equivoqué y él me corrigió. Me dijo, ¿sabes qué? No, tú estás equivocado. Lo que tú estás diciendo no es correcto. Lo que corresponde es otro tipo de estructura y tú tienes que poner esta otra cosa en este campo.
y yo quedé una pieza. Y eso es porque ellos no lo saben porque sepan bibliotecología, lo saben porque conocen muy bien la estructura de lo que están haciendo. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. O si no, está súper claro que ahí vamos a perder una nueva oportunidad. Sí, sí, Em, sé de un eh, caso, o sea, creo que hay un caso que lo encuentro paradójico, porque lo comentábamos, es un ejemplo aparte de esto de Lincoln Open Data, pero hacia los años 2000, al inicio de los 2000, irrumpió en el mundo en general lo que es la arquitectura de la información. Y me daba cuenta en esa época que trabajar con arquitectura de la información era muy natural para nosotros, estructuras de contenido, qué sé yo, simplemente había que ser como el otra mirada, de alguna manera. Y yo siento, con todo respeto, sé que hay colegas que se involucraron en la arquitectura de la información, pero siento que no en la medida que pudo haber sido. Y creo que fue finalmente una jugada o un partido, por llamarle así, que terminamos jugando pocos profesionales de la información. Y siento que en este sentido estamos viviendo, como que siento que la historia se vuelve a repetir. Y queremos que otros vengan a definirlo, cómo funciona el link en Open Data, o queremos nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, queremos nosotros definir esta jugada. Yo creo que estamos habilitados, nuevamente, estamos habilitados para hacerlo, pero tenemos que confiar en que lo podemos hacer también. Creo que eso es vital. em, sí, y avanzando en eso mismo, estoy viendo, yo creo que nos vamos a pasar un poquito, porque igual me interesa que muestres el video que tú querías mostrar. Em, bueno, hay un flujo de trabajo sugerido en el slide, y una pregunta que nos tenemos que hacer, que lo mencionaste antes, es ¿cuál es el costo de no hacer esto? Claro, Porque uno dice, bueno, esto, no sé, es la novedad, pero el cambio no es porque sea la novedad, sino que eh, todo alrededor nuestro está cambiando. Entonces, lo que yo encuentro que el costo de no hacerlo es quedar aislado, básicamente, y quedar atrás en aspectos tecnológicos que van a seguir por mucho tiempo. O sea, la claro, inteligencia artificial llegó para quedarse. Datos absolutamente. enlazados es como funciona la web ahora. Mm, claro, Eh, Claro, o sea, hay que hacer un esfuerzo, normalmente es de un par de años de cambio. Hay que hacer una revisión completa del catálogo, cambiar las políticas, muchas veces, bueno, implementar distintos tipos de software, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es un costo grande, una inversión grande, pero yo pienso que si uno no lo hace, corre un riesgo mucho mayor. O sea, incluso de perder lugar o visibilidad a nivel nacional, claro. porque uno desaparece. Es que eso es lo peor de todo, que nosotros mismos terminamos siendo los responsables de nuestro acontecer. No es un estímulo externo, sino que yo diría que más bien es interno. Sí, efectivamente. Em, bueno, antes de pasar, porque este flujo de trabajo sugerido que está acá, nosotros vamos a compartir la slide de todas maneras, es un, una forma de hacerlo, y acá, por ejemplo, hay cosas que no se mencionan, de que está implícito, que son las políticas de catalogación, políticas para bibliográfico para autoridad. No está mencionado acá, tampoco está mencionada la capacitación, que también tiene que estar acá. Esto es como lo más esencial, pero tiene que haber más cosas. Quiero aprovechar de responder un par de preguntas para, de hecho voy a pasar acá, para que después pasemos a lo de inteligencia artificial, porque ya estamos un poco pillados en el tiempo. Bueno, voy a abrir la pregunta para que en el chat vi una que decía de que qué se recomendaba, qué, qué plataforma, qué software se recomendaba para el uso de Liquid Data, Liquid Open Data.
y para inteligencia artificial, Folio, Alma, Coa, Cual. Yo creo, bueno, a ver, yo no estoy en venta Claro o en que marketing de folio, intelligence. claro que folio, Álvaro. Es lo que debería decir, pero no. Eh, y la verdad es que tienen que revisar primero qué es lo que desean hacer. También ver qué, eh, cuál es la orientación de su institución o biblioteca, cuáles son sus objetivos. Y luego revisar qué es lo que tienen para ofrecer las distintas plataformas o empresas. ¿Qué, qué- y qué es lo que necesitan también ustedes? Yo lo diría de esa forma. Eh, pero sí, no, yo diría que la pelea en este momento está entre Alma y Folio, la verdad. Sí, tengo que. No, no. Me, com- me complica pasar descaradamente propaganda. Pero por ese lado, ¿cómo lo ves tú, Rafa? Yo veo que lo primero es autoformarnos, porque ya vemos, bueno, tenemos instancias como esta y eso se agradece. Esta es la segunda vez que me permiten conversar sobre estos temas y creo que eso es básico, o sea, poner esto sobre la mesa, reflexionar, estar de acuerdo. eh, Nosotros hemos visto que dentro de la plataforma que usamos, por ejemplo, se usa el XML y también vemos que lo que más se está usando son JSON. Entonces, me pregunto si todavía tenemos que seguir viéndolo en XML, si es JSON. Yo digo acá, y el equipo lo sabe, yo soy más bien agnóstico en este sentido y creo que, como bien alguien lo mencionó y lo vuelvo a repetir, em, Coa también lo puede hacer perfectamente, pero claramente trabajar con un producto que está desarrollándose más, lo que dijeron hace un rato, que a nosotros igual nos llama la atención. Tienen un editor interno de Bitframe o están desarrollando ese editor interno, por supuesto que no, que lo observamos con mucha atención en el caso de lo que están haciendo ustedes. Entonces, yo digo que formar una opinión crítica es básico, porque en el fondo vamos a poder ayudar a nuestra profesión y a la industria que se desarrolla en este sentido. No, no siento que somos actores en esto, somos los actores principales. Y como bien lo dijiste, y creo que es un mensaje clave, esta industria se está desarrollando, va a dejar de ser en poco tiempo, de ser como es, como ha sido, y vamos a pasar a otro estado. Y ya luego se van a dar cuenta que los cambios antes los vivíamos en periodos mucho más extensos de tiempo. Y los cambios actuales me atrevería a decir que son casi eh, en 2 años, en un año, ¿es cierto? Hay mucho ruido con la inteligencia artificial, hay muchísimo ruido, pero lo concreto yo diría que lo podemos observar de un par de años por lo menos, pero está en eso, digamos, o sea, ojo, que esto lo estamos viviendo y nos está impactando hoy día, y yo lo describo como un tsunami en el caso de la inteligencia artificial, porque viene una ola y luego viene la otra y luego la otra y entonces nos estamos tratando de afirmar de algo, digamos, para no hundirnos, pero ahí estamos agarrados todavía y ahora lo que tenemos que hacer es pararnos arriba de la tabla y surfear esto. Entonces, em, quería mostrar, a propósito, voy a enganchar con esto, Álvaro, quería mostrar un ejemplo que mostramos el año pasado en el simposium que se hizo en colaboración entre la Universidad de Chile y la IFLA. Esto se ve, ¿cierto? ¿Me confirma? ¿Aló? Se ve, sí se ve. ¿Se ve? Perfecto, ya. Este fue un ejemplo, nosotros lo hicimos a través de, eh, extrajimos datos desde el repositorio académico, por eso está mencionado de esta forma. Lo primero fue extraer los datos y hubo que limpiar datos y eso es inevitable, hay que hacerlo. Después le incorporamos nuevos datos a estos registros, nos aseguramos que cada registro, por ejemplo, tuviese su resumen, tuviese coordenadas geográficas, tuviese mencionada
Lo hicimos con puntualmente con una extracción de datos desde el área forestal. Entonces hubo que agregar algunos datos que por ahí faltaban, se subdividieron la información, porque esto, digamos, es mucho mejor, mucho más manejable. Desarrollamos nuestras propias autoridades, y aquí está el RDF, de los lugares también, por supuesto, ya van a ver qué resultó. En el caso de Chile tiene una división administrativa en cuanto a regiones, también los recursos bibliográficos y qué materias tiene esta información. Entonces, acá definimos lo que son las ontologías, se hizo un proceso de reconciliación para ir a buscar datos en otras fuentes, se generaron RDFs, que son los que tenemos acá, y eso, denme un segundo, se inyectó, lo voy a decir en esos términos, todo esto se inyectó a través de una aplicación que desarrollamos acá, a través de la tecnología de la inteligencia artificial, que en este caso se denominan los Word Embedding. Eso significa que estos dejaron de ser palabras y pasaron a ser números. Así funcionan los Word Embedding en una base de datos distinta a lo que ya hemos mencionado hasta acá, que es la base de datos de vectores. Y esta base de datos de vectores le entrega este resultado a esta aplicación, que consulta vía la API de OpenAI a través de un lenguaje natural. Ya van a ver el ejemplo. Puede que lo hayan visto, no estoy seguro de eso. Y resultó lo siguiente. Ahora muestro. Este es este es un video grabado. Aquí van a ver ustedes que em, yo puedo hacer una pregunta. Deme un segundo. Quería mostrar esto antes que se nos vaya. Este software se llama Apache Jena Fuseki. Y este es un software que se usa para base de datos de grafos. Este es gratuito, es de la Fundación Apache. Entonces, acá están los RDF insertos ya en el sistema. Este es el lenguaje de consulta, del cual hablaremos en alguna otra oportunidad. Voy a pausar esto y si ven, acá tiene el famoso sujeto, el famoso predicado y el objeto. Entonces, como esto está en modo local, lo hicimos de esta forma. Nosotros mismos le asignamos identificadores para reconocer la información, pero si ven, al final tiene, por ejemplo, el título, ¿cierto? Acá está el título, el año, el idioma, el tipo de registro. Vamos a avanzar. Y entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué información tienes sobre Sequoia en el sistema? ¿No es cierto? ¿O cuáles son las especies más estudiadas dentro de lo que yo tengo como información? Sí. Vean la respuesta. Me dice, las especies más estudiadas son la Sequoia y el Nothofagus macrocarpa. Y acá me da el resultado de cuáles serían los registros que están relacionados a esto. ¿Sí? Ese es miren ahora, estoy preguntando, pregunté de manera muy natural, por eso que es interesante. Esto es más técnico, preguntarle por la secuoya, ¿cierto? Puntual. Esto es más técnico y me dice efectivamente cuál es el registro asociado a esto. Es decir, yo puedo juntar en una interfaz como esta, puedo juntar a usuarios que recién están partiendo y a usuarios expertos, eh, y pueden compartir registros similares, por ejemplo. Eso es algo fantástico que se puede lograr con la inteligencia artificial. Miren esta consulta. Esto es cuántos estudios tienes sobre la región metropolitana. Y acá me va a decir propagación vegetativa, crecimiento en bosque secundario, qué sé yo, en la región metropolitana. Si yo hago clic, voy al repositorio académico de la universidad y voy a poder demostrar que este registro está relacionado con, por ejemplo, la región metropolitana. Acá lo vamos a ver. Ahí está, abajo, perdón, ahí está marcado, ¿cierto? Región metropolitana. Es decir, la comunicación y el aporte que le doy aquí vamos a ver también que es debiera ser el mismo registro, debiera estar acá, región metropolitana.
y ahí está el registro. Es decir, este trabajo fue de investigación, voy a dejar de compartir, fue un trabajo que hicimos junto a nuestro Francisco Garrido de la Universidad de Chile, ingeniero, ¿cierto? Eh, y quisimos experimentar si, y, digamos, ir a buscar la respuesta, si era posible a través de datos enlazados poder tener, tener resultados vía inteligencia artificial que fueran más orgánicos, que pudiésemos cubrir un espectro de usuarios, usuarios finales, ¿cierto? Más amplio, y la respuesta creo que queda en evidencia. Definitivamente lo pudimos hacer. Si ustedes me preguntan, me podrían preguntar, ¿y esto lo implementaron? Bueno, no lo implementamos, no está implementado básicamente por un pequeño detalle. Eh, Ustedes saben que así como nuestras casas, ¿cierto? Nuestro casa, departamento, donde sea que estemos, tenemos acceso a agua y electricidad y tenemos que pagar por eso. En el caso de la inteligencia artificial se le denomina token. Y los tokens se pagan y no son baratos, no son baratos en volumen. Nosotros tenemos alrededor de 20 millones de consultas al año en repositorio académico. Imagínense eso traducido a token. No tenemos la capacidad económica para poder cubrirlo, pero sabemos que se puede hacer. Entonces, estamos esperando que esto baje. En algún momento tienen que bajar los precios todavía de inteligencia artificial, pero sabemos, y por investigación propia, sabemos que esto ya se puede hacer. Súper bien. Em, Me alegra mucho que hayamos alcanzado a ver el video, la verdad. Estamos en la hora. Nos pasamos 10 minutos. Así que Sí, nos pasamos un poquito. sí, está bien, está súper bien. Em, bueno, para cerrar, quiero de partida agradecerte a ti por la gentileza de haber participado en este taller. Quiero agradecer también a los más de 200 asistentes que hubo en su momento. Ahora hay 178. Y bueno, nos vamos a ver en el futuro. Va a haber un tercer taller. Em, Más adelante va a ser más técnico, sí. Va a estar más orientado a serialización de RDF. O sea, en otras palabras, cómo se expresa concretamente RDF en archivos, en, en Turtle, en el triple y JSON-LD. Va a ser una mirada bastante introductoria, sí, porque nuevamente cada una de esas cosas tiene mucho para ver y básicamente eso. Lidiet, no sé si nos puede compartir algunas palabras. Sí, sí, agradecerles a ambos por la presentación. Interesante, como siempre, escucharlos a ustedes, siempre se aprende. A los colegas que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Alejandra por organizar y convocar, porque tuvo una excelente convocatoria. Y a todos los que están interesados en el tercer taller, les vamos a hacer llegar una invitación y les vamos a hacer saber cuando se organiza. A los colegas que están en Chile, recordarles que el 22 de octubre tenemos el evento que está organizando la Biblioteca de la Universidad de Chile, donde vamos a continuar conversando sobre el tema. Ahí va a estar de nuevo Rafael y les acompañarán también otros expositores de otras instituciones, incluyendo una ponente de la Universidad de Stanford. Aquí Alejandra compartió la invitación en el chat. Entonces, muchas gracias, nos vemos pronto y gracias chicos, fue excelente la sesión. Gracias a ustedes Gracias. también. Quiero despedirme, alcanzar a despedirme. Espero que les haya gustado el formato. Creo que fue más dinámico, lo pensábamos de esa forma y bueno, gracias la verdad por el alcance también, poder llegar a un público más amplio y las preguntas creo que ayudaron mucho. Así que un saludo y un abrazo para todos. Gracias a Lidiet, gracias Alejandra, Álvaro, gracias a EPSCO por la oportunidad de poder juntarnos a conversar. Eso, un abrazo desde Santiago de Chile. Gracias. Chao, hasta Rafa, luego. Gracias. hasta Hasta luego. luego.